Es un placer para mí poder estar conectado nuevamente con la intención de compartirle otro video tutorial que en esta ocasión estaremos concentrándonos para estudiar el tema del bautismo en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver si el bautismo bíblico es indispensable o es opcional. Y la base bíblica está en Juan 3, versículos 3 y 5. Dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero que miremos que en ambos versículos Jesús está enfatizando que el bautismo bíblico es un asunto indispensable y necesario. Miremos el versículo 3 en la parte final, donde dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuevamente en el versículo 5, Cristo dice que el que no nace de agua y del Espíritu simplemente no puede entrar en el reino de Dios. Así que con eso claro, vamos a avanzar ahora al paso número 2, donde queremos ver ¿cuál es la forma correcta de ser bautizado? Y la base bíblica está en Mateo 3, versículos 16 y 17. Dice allí: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que miremos el texto 16 en la primera parte, porque dice allí que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Eso implica que antes de ser bautizado, Jesús descendió al agua, porque la forma correcta de ser bautizado es siendo sumergido completamente en las aguas. Se le conoce como bautismo por inmersión. ¿Estamos claros, sí o no? Muy bien. Entonces vamos a proseguir ahora con el paso número 3, donde es nuestra intención ver qué representa el bautismo bíblico. Y la base bíblica está en Romanos 6, versículos 3 y 4. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay 3 palabras claves que quiero puntualizar en estos textos. La primera es la palabra muerte, que aparece al final del versículo 3. La segunda es la palabra sepultados, que aparece al inicio del versículo 4. Y la tercera es la palabra resucitó, que aparece en el segundo renglón del versículo 4. Porque en realidad el bautismo bíblico representa la muerte, la sepultura y la resurrección de la persona a una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando la persona está de pie en el agua, antes de ser bautizado, está dando un testimonio de que está muerto al mundo y sus deseos. Cuando la persona es sumergida en las aguas del bautismo,
su testimonio es de que toda su vida antigua y pecaminosa está siendo sepultada en la tumba líquida. Y cuando la persona es sacada del agua, entonces simbólicamente está diciendo que ha resucitado para empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, por eso entendemos que el bautismo bíblico representa la muerte, la sepultura y la resurrección a una vida nueva. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Ahora vamos a continuar con el paso número 4, donde queremos ver cuáles son algunos aspectos importantes a tomar en cuenta antes de ser bautizado. Y la base bíblica está en Hechos 2:38, que dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Voy a compartirle por lo menos 4 aspectos importantes en este texto. Número 1, la palabra arrepentíos. La persona que se va a bautizar debe experimentar un arrepentimiento genuino y sentir dolor por su vida pecaminosa. Número 2, la frase que dice, bautícese cada uno de vosotros. Es importante que entendamos que la persona debe ser bautizada porque tomó una decisión personal. El bautismo es un asunto individual. Cada uno debe tomar su decisión sin que nadie lo obligue y sin que nadie lo manipule. Esto es muy personal. Por otro lado, el aspecto número 3, quiero que miremos que la frase dice en el nombre de Jesucristo. Entonces, la persona debe ser bautizada creyendo con fe en Cristo Jesús, porque el agua del bautismo no tiene poder, sino que es la sangre de Cristo la que nos limpia de toda nuestra maldad. Por lo tanto, debe haber arrepentimiento, debe ser voluntario e individual y debe ser una decisión que se hace con fe en Cristo Jesús. El aspecto número 4, vamos a mencionarlo porque está implícito en el texto. Y me estoy refiriendo a que la persona debe tener una edad suficiente donde pueda ejercer su uso de razón. ¿Por qué? Porque no puede ser un infante el que sea bautizado, porque el infante no puede arrepentirse. El infante no puede ejercer fe en Cristo. El infante no toma la decisión voluntaria. Por lo tanto, tiene que ser una persona con la edad suficiente para ejercer su uso de razón y así entregar su corazón individual y voluntariamente a Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Entonces, con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 5, donde es nuestra intención ver si la persona para ser bautizada es necesario que sea santa, perfecta y buena, o eso no es un requisito bíblico. Así que miremos la base bíblica. Lucas 5, versículos 30 al 32, que dice así: Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero que miremos que Cristo dice que los que están sanos no tienen por qué buscar la ayuda de un médico. Más bien, los que deben buscarlo son los enfermos.
De hecho, en el 32 Cristo dice que Él no vino a este mundo a llamar a los justos, sino más bien a los pecadores para que se arrepientan. Entonces, no es necesario que una persona sea santa, perfecta y buena para ser bautizado. De hecho, en el mundo no hay nadie santo, nadie perfecto y nadie bueno. Por lo tanto, el requisito es que la persona sea pecadora y que lo reconozca, que se arrepienta de sus pecados y que sienta la necesidad del médico divino que es Cristo Jesús. Ese es el requisito para poder ser bautizado con la aprobación del cielo. Con eso claro, entonces queremos continuar con el paso número 6, donde queremos ver cómo debe ser el estilo de vida de la persona después del bautismo. Y la base bíblica está en Hechos 2, 41 y 42. Dice allí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que miremos que la primera parte del 42 dice que hay que perseverar en la doctrina después del bautismo. O sea, que no es suficiente conformarse con lo que uno estudió antes de ser bautizado, sino que hay que perseverar escudriñando la doctrina de Cristo a lo largo de la vida cristiana. Por otro lado, está la frase que dice en la comunión unos con otros. Eso significa que después del bautismo hay que mantenerse en contacto y comunión con otras personas, hermanos en la fe, que creen exactamente lo mismo para que juntos puedan perseverar hasta el reino celestial. Un tercer aspecto lo encontramos en la frase que dice en el partimiento del pan. Eso implica que después del bautismo tenemos que asumir la responsabilidad de ser los instrumentos en las manos de Dios para servir al prójimo, aunque sea compartiendo el pan físico y aún más compartiendo también el pan espiritual. Y por último, encontramos la frase que dice y en las oraciones, porque después del bautismo es muy importante perseverar en la conexión directa con Dios a través de las oraciones. Así que los 4 puntos en los cuales debemos de perseverar después del bautismo son: escudriñando la doctrina de Cristo, teniendo comunión con los hermanos en Cristo, sirviendo a Cristo como instrumento en sus manos para bendición a otras personas, y manteniendo una conexión directa con Cristo a través de la oración. Con esos pasos claros, vamos entonces a avanzar al paso número 7, donde es nuestra intención ver por qué es determinante tener la motivación correcta a la hora de ser bautizado. Y la base bíblica está en 2 Corintios 5 y el texto 17. Dice allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero que miremos que el texto dice en el primer renglón que si una persona está en Cristo, tiene que verse el fruto del Espíritu Santo en su vida, porque las cosas viejas van a quedar en el pasado y he aquí todas serán hechas nuevas. Si alguien se bautizó y no se ven los frutos del poder del Espíritu Santo transformando su vida, simple y sencillamente es que la persona está en la iglesia, pero no está en Cristo. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante entenderlo.
De hecho, quiero invitarle que me acompañe ahora al paso número 8, donde queremos ver en cuánto tiempo se alcanzará la santidad después del bautismo. Y la base bíblica está en Filipenses 1 y el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es importante que miremos que el texto está diciendo que el que empezó la buena obra en nosotros, cuando somos bautizados, esa obra no termina. Más bien, Él la irá perfeccionando día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta el día de Jesucristo. Porque en realidad la santidad la hemos de alcanzar en un proceso el resto de nuestra vida. ¿Estamos claros, sí o no? Muy bien. Con eso en mente, vamos entonces a continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuál es la meta o el ideal a alcanzar después del bautismo. Y la base bíblica está en 1 de Juan 3, versículos 2 y 3. Dice allí: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiero invitarle a mirar la última parte del versículo 3, donde dice que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y la razón por la cual enfatizo esa parte del texto es porque nuestro ideal a alcanzar es ser semejantes a Cristo en carácter. Por eso no es inteligente ni correcto compararnos con otros seres humanos, porque el modelo de perfección se encuentra en la persona de Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Con eso en mente, estamos listos para avanzar al paso final, donde queremos ver cuál es la invitación que te hace el Señor Jesucristo en este día. Y la base bíblica está en Hechos 22, versículos 14 al 16. Dice allí: Y Él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Voy a empezar con el texto 14, donde nos dice que Cristo te ha escogido para que conozcas su voluntad. La razón por la cual has estado estudiando con estos videotutoriales no es una casualidad ni es coincidencia. Es porque Cristo te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y el texto 15 dice que Él tiene planes de utilizarte como un instrumento, como un testigo suyo, para que otras personas puedan aprender las verdades que tú ya has aprendido. Es por eso que en el texto 16, Cristo te pregunta: ¿por qué te detienes? ¿Qué te impide levantarte, bautizarte, lavar tus pecados invocando su nombre? ¿Qué puede ser más importante para ti que la vida eterna? ¿Qué puede ser más importante para ti hoy que entregar tu vida a Cristo y permitir que te perdone tus pecados y te inscriba en el libro de la vida del Cordero? Por eso la invitación para ti es: levántate en el nombre de Jesús y bautízate
bautízate con fe en Cristo para perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a hacer un repaso rápido de los 10 pasos que hemos visto para que estos conceptos se afiancen en nuestro corazón. En primer lugar, vimos que el bautismo bíblico es indispensable y también es necesario. Además, vimos que la forma correcta de ser bautizado es siendo sepultado completamente en las aguas. Vimos que cuando una persona se bautiza bíblicamente, esa experiencia representa la muerte al mundo, la sepultura de su vida antigua y la resurrección a una vida nueva. Y que la persona debe experimentar arrepentimiento, debe tomar la decisión voluntaria, debe hacerlo con fe en Cristo Jesús y la persona debe tener uso de razón. Otra cosa que vimos fue que para que la persona sea bautizada no es un requisito que sea perfecto, bueno y santo. Más bien, el único requisito es que sea una persona que reconozca que es pecadora, que esté arrepentido y que sienta la necesidad del médico divino. Por otro lado, vimos que después del bautismo es importante perseverar en la doctrina y en la palabra de Dios. Además, hay que perseverar en la comunión unos con otros. Hay que perseverar sirviendo al prójimo, aunque sea compartiendo el pan, y también hay que perseverar en las oraciones. Vimos también que la motivación del bautizado debe ser la correcta para que se vean los frutos y los cambios que obra el Espíritu Santo en la vida de la persona. Otro punto importante que vimos es que la santidad se va a alcanzar en un proceso que dura todo el resto de la vida y que la persona debe mantener el ideal a alcanzar después del bautismo, que es ser semejante a Cristo en carácter. Y lo último que vimos fue que la invitación de Cristo para ti es que hoy debes de levantarte y bautizarte con fe, invocando su nombre, porque hoy es el día de la salvación. Con eso en mente, entonces quiero invitarle a que además de entregar su vida a Cristo, también le pidas en oración que te llene de sabiduría y que después de eso dediques tiempo a estudiar con este video tutorial para que puedas ver las explicaciones que damos en cada paso. Una vez que hayas hecho eso, el siguiente aspecto que quiero que hagas es que conectes las respuestas que aparecen en la guía con los versículos que utilizamos en cada uno de los pasos. Y finalmente, que te llenes de fe y de valor para compartir estos 10 pasos con cualquiera y todas las personas que estén disponibles y dispuestos a seguir creciendo en Cristo y en su palabra. ¿Estamos claros, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, antes de despedirme, quiero recordarle que seguimos trabajando con la ayuda de Jehová Dios Todopoderoso y creemos que pronto hemos de regresar con otro video tutorial basado al tema bíblico de los pecados. Así que mientras tanto, que Dios les siga bendiciendo y manténgase conectado.